A todos mis queridos intergalácticos que hacéis dieta cetogénica, siempre me estáis preguntando qué es lo que opino sobre ir al gimnasio y ganar masa muscular con dieta cetogénica. Si es posible, si es bullshit, si es más o menos óptimo. La respuesta es muy sencilla de entender. Partiendo de la base que ganar masa muscular requiere tres cosas. Número uno, estar en superávit calórico, es decir, estar consumiendo una cantidad de calorías superior a la que tu metabolismo gasta. Número dos, estar consumiendo una cantidad de proteína suficientemente elevada. Normalmente los estudios suelen hablar de un mínimo de 1,5 gramos por kilo de peso, aunque yo abogue por una cantidad un poquito más elevada, por lo menos 2,5 gramos por kilo de peso, que me parece correcto. Y número 3, un entrenamiento de pesas. Sí, he dicho pesas, no un entrenamiento de cardio, de running, de elíptica o de yoga, para que los músculos sufran el estrés, la tensión mecánica suficiente para inducir una rotura de fibra suficientemente profunda para que después del entrenamiento, gracias a este super hábito calórico y las proteínas, se construya el músculo. Y este entrenamiento pues que tenga la frecuencia, el volumen y la sobrecarga progresiva necesaria, es decir, progresar a lo largo de las semanas y de los meses para que de tal manera tu músculo crezca. Si nosotros hacemos estos tres factores, superávit, proteína, entrenamiento de pesas, ¿cómo no podría ser posible hacerlo con dieta cetogénica? Si yo con dieta ceto cubro mis proteínas, voy al gimnasio. Si yo con dieta ceto cubro estas calorías, ¿cómo no sería posible ganar masa muscular con dieta cetogénica? Ahora la pregunta es la siguiente. Si nosotros comparamos una persona que come exactamente la misma cantidad de calorías, de proteína, el mismo peso, el mismo sexo, el mismo tipo de entrenamiento, mismo volumen, misma frecuencia de entrenamiento, misma sobrecarga progresiva, pero que esta persona tiene más carbohidratos, ¿quién va a ir más rápido? ¿La persona que come carbo o la persona que come dieta cetogénica? Bueno, de momento no tenemos la suficiente evidencia científica para poder dar una respuesta fija, pero partiendo de la base que el entrenamiento de pesas es un entrenamiento que requiere de degradación del glucógeno muscular, pues la persona que probablemente tenga carbos biodisponibles con alta cantidad de glucosa durante el entrenamiento y justo post entrenamiento, podría ser que el llenado de glucógeno muscular sea muchísimo más rápido en una persona que come carbohidratos que en una persona que hace dieta cetogénica, que va a requerir una vía que es la neoglucogénesis, la obtención de glucosa a partir de aminoácidos o a partir de grasa, en este caso a partir del músculo, que es el ciclo de Cori. Pues probablemente la persona, a pesar de estar con el mismo entrenamiento, proteínas y calorías, la persona que come carbohidratos probablemente sea más efectivo y más rápido. Pero te tienes que preguntar, ¿estás adherido a esta dieta alta en carbohidratos? ¿O estás adherido a una dieta con mucha comida durante el día, 4 o 5 comidas al día? Porque si prefieres hacer dieta ceto porque a lo mejor sufres de ansiedad, de migraña, o has vivido un pasado como yo de crisis de epilepsia, o simplemente te gusta la ceto porque no toleras los carbohidratos, puedes hacer dieta cetogénica para ganar masa muscular. Obviamente lo puedes hacer. Simplemente pregúntate, ¿estoy haciendo ceto simplemente por coger yo mi Instagram y enseñar que estoy en cetosis? ¿O haces ceto para otra cosa? Porque realmente, si haces ceto únicamente para la composición corporal, ganar masa muscular, perder grasa o las dos cosas, te tiene que dar un poco igual. Añade estos carbohidratos post-entrenamiento, por ejemplo, si sueles entrenar en ayunas, si sueles hacer pesas, o incluso iría hasta decirte, usa estratégicamente estos carbohidratos antes de entrenar. Unos carbohidratos, por ejemplo, de alto índice glucémicos, que pueden ser tortitas de arroz con un poco de miel, o si no, una bebida con un poco de miel o de azúcar de caña, lo que a ti te venga bien. Yo, por ejemplo, entreno siempre en ayunas. Nunca consumo carbohidratos antes o durante mi entrenamiento porque no es mi objetivo estar rompiendo varas en el gimnasio o pesar 90 kilos. Pero si a ti te gusta y ves que rindes mejor en el gimnasio con carbohidratos antes o durante el entreno, no tengas miedo en disminuir un poco tus niveles de cetonas en sangre. Y si no quieres comer nada de carbohidratos, que sepas que si cubres, lo repito, calorías, proteína, sobrecarga progresiva, puedes ganar masa muscular haciendo dieta cetogénica sin absolutamente ningún problema. Siempre pregúntate, ¿es lo óptimo o es lo óptimo para mí? Y ya está. Simplemente con esta pregunta vas a ganar libertad contigo mismo y también libertad con los demás. Soy Phil Hugo, farmacéutico, bienvenido a mi canal, dale un like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo.